¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Johnny Costa y en este video me encuentro muy emocionado porque me los traigo de paseo a la ciudad de San Francisco, la ciudad más cara en toda América. Por supuesto vamos a estar recorriendo algunos sitios icónicos, pero sobre todo vamos a visitar el barrio en el que viven los millonarios. No los millonarios, los billonarios que habitan aquí en San Francisco. Quiero hacer hincapié que en este video te voy a mostrar lo bueno, lo lujoso, lo positivo de San Francisco. Esta linda ciudad ubicada en California, al oeste de los Estados Unidos. Y luego en una segunda parte vamos a estar viendo el contraste, todo lo negativo de esta ciudad que da para bastante. Pero bueno, mucha introducción, como le diría el mono a la mona, ¡mono! En San Francisco todo es carísimo, pero sobre todo la vivienda. Para que tengas una idea, rentar un apartamento promedio, es decir, normalito, cuesta alrededor de $3,200 mensuales. De hecho, se estima que se necesita $7,000 al mes para poder vivir tranquilamente en esta ciudad. Por supuesto que quienes no llegan a la cifra, pero hay quienes se pasan y con muchísimo. Y eso nos lleva aquí al Billionaires Row, o el camino de los billonarios. Y es que miren estas casas. Y así es todo el barrio. Fíjense en los carros, la mayoría normalitos. Que miren el tamaño masivo de esas casas. Les quería mostrar esta casa que cuesta un poco más de $20 millones, pero la están reconstruyendo. Según Forbes, en San Francisco viven 48 billonarios, lo que lo ubica en el puesto 9 entre las ciudades con más billonarios en el mundo. Y si te estás preguntando el precio de las casas, las normalitas, pues déjame decirte que el promedio de precio de las propiedades en 2021 fue de $1.5 millones. Sí, escuchaste bien, $1.5 milloncitos para comprarte una casita así. Si a ti te dan una casita de estas y te dicen puedes vivir aquí o la puedes vender, ¿qué haces? La vendo. ¿Sientes que sería aburrido vivir aquí? Con estas casas y estas vistas y estos vecinos. Te vas para el perraje, el reggaetón y los rumbos. Tampoco así. ¿Ah? Tampoco así. Tipo de rumbero. ¡Pásame la botella! Mira, esta es una página de venta de casas y quería mostrártelas para que tengamos una mejor idea de los precios en San Francisco. Y como podemos ver ya aquí, todo vale por encima de $1 millón. Por ejemplo, esta 1.2 está en 800,000, eso está barato entre comillas. 1.6, $3 millones, 2.5, bueno, en fin. Si esto te parece mucho dinero, permíteme mostrarte esta humilde casita que se vendió recientemente. ¿Por cuánto? Aquí está, $34,700,000. ¿Los vale? Yo no sé, vamos a ver las fotos, saquen ustedes la conclusión. $34 millones. Miren los pasillos gigantes, la cocinota, los jardines, el baño, esas ventanales con impresionante vista a la bahía. Aquí te puedes bañar con ese hermoso paisaje de fondo. En fin, qué felicidad, vida de pobre, pues. Y con esa vista ya de fondo, ¿qué más se puede pedir? Para que tengan una idea, este desayuno, que consiste en un café, 2 bebidas y 2 bagels bastante sencillitos, costó $30.60. ¿Les parece costoso? Pues la verdad es que los precios son acordes a lo que puedes encontrarte en cualquier ciudad grande de Estados Unidos. Lo que sí es bastante costoso es el transporte público, como el popular Cable Car, que tiene un costo de $8 el viaje, es decir, 8 para ir y 8 para volver. ¡Wow! Aunque ciertamente hoy día es más una atracción turística que un eficiente método de transporte. Y ni hablar del metro. Normalmente un metro en Estados Unidos te puede costar unos $3 sin límite de destino. Pero las cosas no son así en San Francisco. No.
Miren, los precios aquí varían, depende al sitio donde vayas. Y por ejemplo, desde aquí al aeropuerto cuesta 9,65. Y solo la ida, o sea, si son 3 personas, sale mejor irse en Uber. La gasolina también es más cara. En donde vivo y al momento de grabar este video estaba en $3,50 por cada galón, mientras que aquí me la encontré en $5,09. Es decir, que llenar el tanque de mi carro me costaría $15 más aquí que en mi ciudad. En cuanto al alojamiento, conseguí este cuartito en uno de los hoteles más baratos del centro de San Francisco. Escuchen bien, a $100 la noche. Como pueden ver, es muy pequeñito, con su bañito, su regadera y un inodoro del cual no estaba muy seguro tendría espacio para mis brazos, pero bueno, al final todo salió bien. ¿Vale la pena vivir en la ciudad más costosa de Estados Unidos? Te voy a dejar con algunos sitios icónicos para que te hagas una idea de lo linda que es. Ya sabes cómo dicen, la belleza cuesta caro. Empecemos por supuesto con el famosísimo Golden Gate, el puente más fotografiado en el mundo. Y ahí le va un dato curioso, iba a ser pintado de blanco, iba a ser pintado de negro y amarillo, algo así como en mi suéter. Y ese color naranja era solamente una capa protectora, pero como que se veía bonito y lo dejaron así, y bueno, les resultó. Y si algún día vienes a fotografiar el puente, no te olvides de visitar el parque Fort Point, que está al ladito. Y después de una ligera caminata, que incluye hasta túneles, te vas a encontrar con esta especie de búnker. Aquí habían cañones, y es que claro, del otro lado de esta colina hay una perfecta vista a la bahía de San Francisco. Barco que pasara, ¡puf! Y este es del otro lado. Miren qué clarita se ve la vista aquí a la bahía. Y esa manchita, no sé si la ven blanca, que está por allá, la isla de Alcatraz, donde había una cárcel muy famosa. Está bonito el parquecito, tienes una gran vista del puente y no hay nada de turistas, así que si estás algún día por aquí, te recomiendo venir. San Francisco también es hogar de las Painted Ladies, casas que se usaron de fachada en la serie de Full House, o 3x3 como le conocíamos en Latinoamérica. O Lombard Street, conocida como la calle más torcida y una de las más famosas en todo el mundo. Y su Chinatown, que es el segundo barrio chino más grande de Estados Unidos, solo superado por el de Nueva York. También hay muchos sitios verdes, como el parque Golden Gate, en donde puedes ver hasta bisontes. Pero más allá de los sitios turísticos, otro atractivo de la ciudad es la tranquilidad que se respira en la mayoría de sus vecindarios. Y el estilo vintage de sus casas que se traslada a todo, incluso a los buzones de correo. También llama la atención sus múltiples colinas, con infinitas subidas y bajadas, algunas con vista perfecta a la bahía. No, es que yo vivo allá, en la punta de la colina, y se me dañó el carro. Y aunque sus playas son frías y nada perfectas, al menos es otro sitio de esparcimiento. Si eres amante de la fotografía o te la pasas siempre buscando lugares escénicos para tu Instagram, entonces seguramente te encantará venir/vivir en San Francisco. Pero recuerda que toda moneda tiene dos caras, y en el próximo video voy a mostrarte el lado negativo de esta ciudad, llena de personas sin hogar y sumergida en una epidemia de drogas. Suscríbete para que no te lo pierdas. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó, like, comparte y suscríbete. Wow, ¿cómo hice eso? Me desaparecí. Hey, te estoy viendo. Suscríbete.